¿Cómo están? Muy buenas tardes, amigos. Gracias por acompañarnos a nuestro estudio del libro de los Hechos. Estamos en el capítulo 25 y bueno, pues vamos a continuar con este análisis que estamos llevando a cabo ya desde hace un tiempo. Iniciamos con los evangelios y en esta ocasión nos toca analizar el capítulo 25 del libro de los Hechos. Y bueno, ustedes recordarán, si nos acompañaron el capítulo anterior, estudiamos que, bueno, vimos cómo fue que el apóstol Pablo compareció ante Félix, el gobernador, y el capítulo concluyó con el evangelio que le fue compartido al gobernador y a su esposa, a Drusila. Finalmente, Félix tuvo miedo cuando Pablo le habló de la justicia, del dominio propio y el juicio venidero, conceptos que por supuesto son implícitos con el mensaje del Evangelio. Comentábamos en aquella ocasión que uno de los puntos primordiales para ti que compartes el Evangelio, pues es que abarques precisamente los aspectos doctrinales más importantes, relevantes, que tienen que ver precisamente con la doctrina y la fe de Jesucristo, como el mensaje de las buenas nuevas, pero también con esta gran advertencia de no recibir el mensaje y en consecuencia cambiar lo que tengamos que cambiar para tener esta oportunidad de vida eterna, creyendo como en Yeshua, como dicen las escrituras, y esto significa creer viviendo en lo que creemos, así de fácil. Se dice fácil, pero bueno, poco a poco nos hemos ido dando cuenta que realmente no es algo tan sencillo como pudiera pensarse. Sin embargo, también incluso eso es algo que el Espíritu de Dios nos da la capacidad para poder en un momento dado ser fieles con esta convicción. Así de que bueno, pues en este capítulo veremos que después de 2 años de haber continuado privado de su libertad, el apóstol Pablo compareció ante el nuevo gobernador de Cesarea, que fue el que sustituyó a Félix, y posteriormente comparecería ante el rey Agripa. Estos hechos, por supuesto, estuvieron complementados en el plan de Yeshua, porque de esta manera Pablo estaba llevando el nombre del Mesías de Israel ante los reyes, los soberanos de la tierra, llevando a cabo la defensa del Evangelio del reino, sabiendo que cada vez que Pablo hablara de estos soberanos, ante estos soberanos, y obviamente ante muchas otras personas que no tenían ese poder, pero que al final de cuentas eran gentiles, pues quedaría registro histórico de estas buenas nuevas de salvación. Lo que significa que aunque estos soberanos no se convirtieran al Dios de Israel, las palabras de Pablo, expuestas y registradas en sus comparecencias ante estos, pues llegarían a muchos gentiles, cumpliéndose la profecía de que Pablo llevaría el nombre de Yeshua ante reyes y gentiles, ambos de los hijos de Israel. Así es de que acompáñenme por favor al capítulo 25 del libro de los Hechos y vamos a leer desde el versículo 1. Dice: llegando pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Esto es después de haber tomado el cargo de gobernador en sustitución de Félix. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Una vez más, esta sería otra ocasión más en el intento de los judíos religiosos por matar a Pablo, sabiendo de antemano que las autoridades romanas no matarían a Pablo ante la falta de evidencia de algún delito que mereciera pues la pena de muerte como ellos lo querían. Finalmente, las argucias débiles presentadas por Tértulo, ustedes recordarán a este gran orador que llevaron los líderes judíos ante Félix para implementar una acusación formal en contra del apóstol Pablo por delitos de sedición y rebelión,
Finalmente, estos argumentos, esta denuncia, pues no surtió ningún efecto, o cuando menos el efecto esperado por los judíos. Así que decidieron acudir a este proceder cobarde una vez más de la traición, bajo el engaño, queriendo mandar traer una vez más a Pablo y a escondidas matarlo. Sin embargo, pues el nuevo gobernador no accedió a sus peticiones. Verso 4 dice, pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Bueno, finalmente les respondió lo mismo que aquel tribuno. Ustedes recordarán al tribuno Lisias, que fue el que detuvo a Pablo y les hizo la misma invitación para que fueran a Cesarea y formularan su querella, su acusación en contra del apóstol Pablo. Y bueno, en los procedimientos tradicionales de entrega-recepción de una administración de gobierno, seguramente ustedes lo saben, pues se hace entrega de las circunstancias en las que se entrega el mando al sucesor. De manera que en el caso del apóstol Pablo, en este caso específico, y de su privación de la libertad, pues por supuesto que se debió haber dejado un informe detallado de las circunstancias por las que el apóstol Pablo se encontraba detenido hasta esa fecha. Un parte de novedades, como en un momento dado se pudiera utilizar ese término en relación a la detención de Pablo. Y aunque no se encuentra registrado en las escrituras, pues sabemos que las autoridades de cierto nivel, como el caso de los gobernadores de Roma, contaba con escribanos. Ustedes recordarán desde el caso de Egipto, también el faraón contaba con escribanos que tomaban registro de todo lo que él hacía, el monarca. Y en estos casos también eran personas que ejercían también estos escribanos o estas personas que llevaban a cabo el registro de los eventos importantes en los gobiernos, pues también ejercían un cargo en el gobierno y tomaban registro de todos los eventos. Y en este caso, el haber tenido preso a un ciudadano romano, por supuesto que era un caso relevante, sobre todo por el trato político que se le dio derivado de la intervención del liderazgo judío. El apóstol Pablo finalmente no constituyó un, un reo común, fue un reo político en realidad, porque desde el capítulo anterior ustedes se dieron cuenta que las acusaciones que hicieron los judíos en contra del apóstol Pablo finalmente no surtió un efecto, y porque de haber sido así, de haber sido resultado culpable el apóstol Pablo, hubieran ordenado su muerte. Y no fue así, de manera que lo que procedía era su libertad, pero tampoco lo hicieron. Esto significa que el haber mantenido detenido a Pablo con ciertas libertades, ahí está el punto, no estaba preso así al 100% en un calabozo, pero estaba privado de su libertad. Y esto, ¿por qué? Precisamente por las características políticas de su detención. No era un reo común el apóstol Pablo para las autoridades romanas. En un momento dado, guardaban cierto interés para manejar políticamente las relaciones con el liderazgo judío. Así es de que Festo ya había sido enterado de todas estas circunstancias de la detención de Pablo, incluso de los intentos de los judíos de matarlo. Ustedes recordarán que el tribuno Lisias ya había expuesto su parte de novedades, su informe, y recordemos que él fue avisado por un sobrino de Pablo acerca de las acechanzas de los judíos para matarle, y sabiendo esto, pues envió a Pablo a Cesarea muy bien resguardado. Recordarán ustedes que
este tribuno envió a 200 soldados romanos para resguardar la vida del apóstol Pablo y que llegara con vida a Cesarea. Así es de que por esa razón podemos suponer que la negativa de Festo para acceder a llevar al apóstol Pablo a Jerusalén, pues se debió a esta desconfianza del liderazgo judío, que no tanto porque en un momento dado pues, se preocupara tanto por Pablo, sino porque si realmente lo mataban, pues los judíos se iban a lavar las manos, no iban a adjudicarse la culpa. Y entonces esta moneda que de alguna manera representaba a Pablo para alguna cuestión política, se extinguía. Ese era el trato que tenía el apóstol Pablo ante estas autoridades. Y bueno, dice el versículo 6, continuamos, dice, y deteniéndose entre ellos no más de 8 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar una vez más. Finalmente, no podían ser nuevas acusaciones, tenía que ser lo mismo, porque todo este tiempo Pablo había estado detenido, no había hecho cosas nuevas. No había hecho fechorías nuevas a los ojos de los judíos. Finalmente, pues Pablo estaba guardado. Fue una vez más, fueron los mismos argumentos que pudieron haber expuesto. Una vez más, Pablo tuvo que desarrollar sus argumentos acerca del Evangelio, pero también respecto a la falta de evidencia respecto a las acusaciones de todos estos judíos, que también acudirían una vez más a Cesarea para insistir en acusaciones, pero sin argumentos sólidos. Continuamos, verso 8. Dice, alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pecado, recuerden, ¿cuál es la definición de pecado? La definición de pecado, de acuerdo a la definición que dio el apóstol Juan, es transgresión de la ley. ¿Cuál ley? Pues la ley, en este caso, en el contexto de la fe, en el contexto de la observancia de la ley de Moisés, a esta ley se refiere. Pero aquí Pablo está llevando a un campo un poco más amplio el término pecado. ¿Por qué se refiere dice, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César? Está hablando en un momento dado de aspectos religiosos, pero también está hablando de un aspecto legal, es decir, al hablar de que no contradijo a César, pues bueno, significa que no violó ninguna ley del orden común. Pero para esto utiliza la palabra pecado, para indicar que no transgredió en nada, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César. Verso 9. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, y aquí está el teje y maneje político, respondiendo a Pablo, dijo, ¿quieres subir a Jerusalén allá a ser juzgado de estas cosas delante de mí? Recordemos que ya había dicho que no. O sea, cuando los judíos le dijeron a Festo que lo mandara a Jerusalén, Festo dijo, está bien resguardado en Cesarea. Pero aquí está moviendo las piezas de forma conveniente, pero también traicionera, de forma totalmente ilegal, buscando obtener un beneficio. Festo dice una vez más que quiere subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí. Imagínense, en este momento se pusieron muy contentos, dijeron, esta es la nuestra. Pues en ese momento, en ese trayecto, lo vamos a matar a Pablo. Verso 10. Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. Pablo sabía perfectamente
que el ser trasladado de un lugar a otro, a la vista de estos judíos, pues era obvio que sí corría peligro su vida. Y, y bueno, dice, a los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque dijo, como tú sabes muy bien, si estaba llegando Festo apenas, bueno, por lo que les comenté hace un momento. Es obvio que el cambio de administración, de gobierno, se entregan todos los pormenores de las circunstancias en las que se recibe esta administración. En este caso, Festo, por esa razón, ya tenía conocimiento de absolutamente todo. Verso 11. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehuso morir. Fíjese qué valor de decir las cosas. Es decir, lo que está diciendo una vez más aquí Pablo, si yo pequé contra la ley de los judíos, si yo pequé contra el templo o si pequé contra César, entiendo que debo morir y no rehúso a morir. Pero si nada hay de las cosas que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos, a César apelo. Aquí ya quizás el apóstol Pablo vio un riesgo inminente de que efectivamente Festo, de una manera más cruel, si lo entregara a los judíos. ¿Por qué? Porque ya no tenía motivo para detenerlo. Festo no tenía ningún motivo para mantenerlo detenido. Y en el momento que iba a estar puesto en libertad, al mismo tiempo Pablo quedaba indefenso ante los judíos. En cualquier momento lo podían matar. Lo que hace en ese momento es quizás, y bueno, aquí estamos en un momento dado suponiendo, porque no está escrito, pero esa suposición es apoyada en el mismo registro bíblico, es decir, que quizás fue lo que recordó el apóstol Pablo. Pablo recordó cuando Yeshua se presentó ante él y le dijo, ánimo, porque así como diste testimonio de mí en Jerusalén, también lo harás en Roma. Entonces, este era el momento. César estaba en Roma, iba a ser trasladado a Roma si en un momento dado Pablo apelaba al César. Y es aquí cuando algunos comentaristas consideran que Pablo se equivocó al haber apelado a César, y esa opinión sí tiene un apoyo también. Esa opinión de estos comentaristas que piensan que Pablo se equivocó al haber apelado a César, se basa en el capítulo 26, al final del capítulo 26, perdón, de este libro de los Hechos. Porque se tiene el registro en que Agripa dijo que si Pablo no hubiese apelado a César, lo hubiese dejado en libertad. Así dice literal. Lo vamos a ver en el próximo estudio. Pero pues ustedes pueden, de hecho lo vamos a citar. Acompáñenme a Hechos capítulo 26. Acompáñenme por favor ahí en Hechos capítulo 26. Vamos a leer los versículos 31 y 32. Dice, y cuando se retiraron aparte, es decir, Agripa y Festo, hablaron entre sí diciendo, ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Este es el argumento por el que algunos dicen que Pablo se equivocó. Pero una vez más, yo considero, salvo la mejor opinión de ustedes, que el apóstol Pablo continuaba siendo guiado por el Espíritu de Dios. Y si continuaba siendo guiado por Dios, ¿sí?, en el Espíritu, significa que Pablo estaba confirmando el mandamiento de Yeshua. No solamente cuando le dijo ánimo, ¿sí? Debemos recordar que Pablo fue visitado por el Señor en aquella ocasión. Ustedes recordarán en el capítulo 23, cuando recibió esto que más que un ánimo, quizás fue un mandamiento también que recibió el apóstol Pablo por parte de Yeshua acerca de que debía ir a Roma para llevar su nombre, sus enseñanzas. Acompáñenme por favor al capítulo 23
Vamos a retroceder un poco. Ahí en capítulo 23, versículo 11. Y dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo a Pablo, ¿sí? Y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. ¿Qué significa esto? Si tú consideras que Pablo se equivocó, significa entonces que entonces Pablo no consideró este mandamiento de Yeshua para ir a Roma. Una vez más, si era puesto en libertad en ese momento, como cualquier ciudadano, en cualquier momento lo pudieron haber matado y quizás no iba a poder llegar a Roma. Era más seguro que llegara preso a Roma que por sus propios medios. Ya los judíos lo habían estado persiguiendo, pero ferozmente para matarlo. Querían acabar, como dice el lugar, con el apóstol Pablo. De hecho, querían matarlo ahí en el templo. Ustedes recordarán, si no hubiese sido por la intervención del tribuno, lo hubieran matado. Este pasaje del capítulo 23, en donde Yeshua se le presenta a Pablo para darle este mandamiento y darle ánimo, pues nos confirma de forma contundente que Pablo no se equivocó al apelar a César, sino que en realidad Pablo obedeció el mandamiento dado por Yeshua para ir a testificar de él en Roma. Así es que la conducta del apóstol Pablo nos enseña que quizás muchas veces en nuestras vidas vamos a estar ante situaciones en las que podamos ver el beneficio de las personas como algo conveniente, al mismo tiempo que tenemos presente un propósito de mayor importancia en nuestra vida. Y la decisión que tomemos pues va a ser crucial, porque incluso en circunstancias así manifestamos la obediencia y la fidelidad a la fe que decimos profesar. Esto es fundamental y muy delicado, porque se trata de tomar decisiones. El apóstol Pablo efectivamente tuvo la oportunidad de recibir su libertad, sabiendo que estaba ante el rey Agripa en un momento dado, como se describe en el capítulo 26, vamos a verlo en el capítulo siguiente. Porque Agripa sin duda era una autoridad de mucho mayor rango que el gobernador Festo. Sin embargo, Pablo siempre tuvo presente su propósito de vida. A esto me refiero, como tú y yo debemos tenerlo presente. Y por eso no olvidó el mandamiento de Yeshua para ir a Roma. Cumplir nuestro propósito en la vida conforme a la fe que decimos vivir siempre va a ser mejor que recibir un beneficio sin importar de qué persona se trate y en qué circunstancias te encuentres. Son estas decisiones las que nos santifican, nos apartan y nos bendicen también. Así de que bueno, el apóstol Pablo continúa dándonos una lección importantísima acerca de la convicción y la fortaleza de fe que siempre estuvo manifestando ante todas estas autoridades y ante el trato que recibió tanto de sus hermanos del pueblo judío como de las autoridades de Roma. Continuamos en el versículo 12, dice, entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, a César has apelado, a César irás. Esto era algo que no podía evadir Festo, porque recordemos que Pablo era un ciudadano romano. Y una de las cosas o características que tenía Roma era precisamente que en lo más, siempre que fue posible, se ajustaban a la ley. Eran muy cuidadosos de respetar las garantías de los reos, aunque en este caso, repito, el trato que se le estaba dando a Pablo era como un reo político, no como un reo común, y eso era en perjuicio del mismo Pablo, por supuesto. Verso 13 dice, pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo, un hombre ha sido dejado preso por Félix.
respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los príncipes sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. A esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte. Aquí vemos el aspecto legal, ¿no? Del procedimiento de derecho romano. Una vez más, verso 16. A esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Bueno, aunque esto fue lo que respondió Festo, en realidad esto ya había sucedido con Pablo, pero no se dio la respuesta en consecuencia, es decir, Pablo ya había sido acusado por sus detractores, por sus acusadores, y él expuso su defensa. Sin embargo, al ser evidente que no era culpable, permanecía preso, aún sin resolver el asunto de su detención. Esto ya era sumamente injustificada su detención, por supuesto, ya había pasado demasiado tiempo, 2 años, y lo tenían aún detenido. Algo que era totalmente contrario a la fama de la justicia impartida por Roma en los tribunales, claro, lo cual confirma una vez más que estamos ante un asunto político y no legal. Y tratándose de un asunto político, el tema de la legalidad quedó pues en un segundo término, lamentablemente, lo cual supone que siempre un nivel de corrupción permanecía en las autoridades que impartían justicia, en las autoridades romanas. Prevalecía en estas autoridades judiciales incluso, de lo que hoy incluso lamentablemente prevalece en las autoridades judiciales en casi todas partes del mundo, la corrupción. Festo continuó dando parte de su informe al rey Agripa. Continuamos el verso 17. Así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo confirmaba estar vivo. Bueno, las acusaciones de las cuales sospechaba Festo, ¿cuáles eran? Seguramente las relacionadas con la sedición y la rebelión en contra del gobierno de Roma. Estos eran aspectos que les preocupaban mucho a los gobiernos romanos. Sin embargo, se refiere al asunto en sí como un asunto religioso y no de competencia de los tribunales de justicia de Roma. ¿Sí? Esto era otra evidencia de la arbitrariedad con que se estaba conduciendo las autoridades romanas, porque si ellos mismos sabían que el conflicto presentado por los judíos era de tipo religioso y de sus leyes religiosas, como lo dijo Festo, pues esa era una excepción para que los tribunales de Roma intervinieran. Ellos debieron haberse abstenido de conocer de este asunto. Pero, ¿qué es lo que hace a un reo común ser un reo político? De un asunto X cualquiera. La importancia de la persona. En este caso, pues era obvio que desde Félix conocía la trayectoria del apóstol Pablo, además de que, de acuerdo a los registros históricos, se dice que la familia del apóstol Pablo era de renombre, eran personas reconocidas en los distintos niveles religiosos y políticos. Así es de que, pues bueno, Pablo de alguna manera tenía este trato especial que no era para su beneficio, sino que lamentablemente corría en perjuicio de él mismo, pero que al mismo tiempo estaba cumpliendo el propósito. Festo mencionó uno de los temas más importantes del Evangelio cuando habla de Yeshua, así que supuestamente dice que estaba muerto y que Pablo predicaba que estaba vivo.
y este es el tema de la resurrección de los muertos. Así que estamos viendo que los escribanos estaban llevando a cabo este registro de lo que está, de las palabras del apóstol Pablo en diversas ocasiones, y que esto al mismo tiempo representaba pues el evangelio, la exposición del evangelio del reino, porque precisamente la resurrección de los muertos es uno de los temas torales fundamentales cuando tú compartes el evangelio, porque esto es lo que representa la esperanza de la vida eterna. Continuamos en el verso 20. Dice, continúa Festo, dice, yo dudando en cuestión semejante le pregunté si quería ir a Jerusalén y ella ser juzgado de estas cosas. Pareciera como que si se quisiera justificar ante Agripa. Pero bueno, el asunto es que, porque recuerden que esto lo preguntó muy a propósito para congraciarse, dice la escritura, dice el texto atrás, líneas anteriores, para congraciarse con los judíos. Estaba manipulando la situación y estaba jugando este aspecto, que estaba tratando de ver la posibilidad de obtener un beneficio. Festo. Pero ya aquí pues, se tuvo que conducir y tratar de justificarse ante Agripa. Verso 21. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Bueno, entonces Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a este hombre. Y él le dijo, mañana le oirás. Bueno, Agripa pues era superior en mando que Festo. De manera que si nos damos cuenta, el contexto es que Festo estaba dando un informe detallado del caso del apóstol Pablo, solo que había un problema. Festo no había tenido justificada la detención del apóstol Pablo hasta ese momento. Y el único momento que justificó la detención de Pablo, o sea, entre comillas, fue el momento en que apeló a César, el mismo. Así que Festo no podía justificar ante Agripa la detención que Pablo tuvo por 2 años durante todo el tiempo de Félix, hasta que él llegó. Y la única justificación que tenía Festo ante el rey para que mantuviera detenido a Pablo fue precisamente la apelación que hizo para para comparecer ante César. Así es de que, bueno, la idea es que pudo haber tenido un serio problema Festo ante Agripa si lo hubiera tenido mayor tiempo sin justificar. Lo único que le justificó a Festo fue la apelación que el propio Pablo hizo para ir a César. Verso 23 dice, al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Berenice y Agripa comparecieron, dice, con mucha pompa, es decir, con mucho espectáculo, con mucha gente acompañándoles, como se hacían acompañar a los reyes. Y esto pues implicó muchas personas que le acompañaban, es decir, muchos gentiles, que en realidad este es el punto que nosotros tenemos que atender. ¿Cómo se estaban manejando estas audiencias en presencia de gentiles, de muchas personas? Y en caso de reyes, pues imagínense el cúmulo de personas que les acompañaban. Así es de que pues no, y no solamente que les acompañaban, sino que mucha gente del pueblo iba para verles. Imagínense ustedes entonces el impacto del mensaje del apóstol Pablo en todas estas audiencias. Pues por supuesto que estaba cumpliendo el propósito de Yeshua. Sí, porque muchos gentiles se encontraban en este lugar, y esto nos indica de forma muy clara que el cumplimiento de la profecía de Yeshua pues se estaba dando de forma literal en ese momento. Pablo estaba hablando
ante gentiles y reyes. Hechos capítulo 9, vemos la profecía, recordemos la profecía. Hechos capítulo 9, versículo 15 dice: el Señor le dijo, ve, está hablando con Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este, refiriéndose a Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, es decir, de los extranjeros, y de reyes de los hijos de Israel. Es decir, estos gentiles y estos reyes, en un momento dado, eran, muchos de estos eran ovejas perdidas, ovejas que perdieron su identidad. Así es de que el apóstol, el propósito de Yeshua, al haber sido enviado, recuerden ustedes, por las ovejas perdidas de Israel, tiene que ver con todas estas escenas, con todos estos eventos que se estaban repitiendo, en donde Pablo estaba llevando el nombre del Mesías, Yeshua, en presencia de todos. ¿Qué estaba llevando? ¿Qué significa llevar su nombre? ¿Qué significa llevar su enseñanza, su doctrina? Pablo literalmente estaba hablando toda la doctrina, toda la enseñanza de Yeshua. Y hablaba desde los patriarcas, pasando por Moisés y los profetas hasta Yeshua, y culminando con el juicio venidero. ¿Por qué? ¿Por qué el juicio venidero? Porque al hablar de la resurrección de los muertos, es obvio que tenía que hablar de ese tema. Eran discursos en los que se tomaba su tiempo el apóstol Pablo para argumentar su defensa. Pero como lo hemos estado comentando, más que una defensa de su persona, estaba hablando en la defensa del evangelio del reino. Porque de esta manera, hablando de esta manera, no solamente estaba argumentando que él no estaba pecando, sino que por el contrario estaba cumpliendo con la fe de los patriarcas. ¿Ok? Así es que, pues bueno, todos estos reyes y gentiles que ya de alguna manera por causa de la dispersión o dispersiones sufridas en siglos atrás, pues habían perdido su identidad con Israel. Pero a través de estos discursos de Pablo, en donde estaba dando el mensaje del Evangelio, todas estas ovejas que estaban siendo ya y estaban escuchando, estaban siendo apartadas ya para salvación al escuchar el mensaje de las buenas nuevas y creerían en Yeshua para no morir eternamente. Ese es el propósito del Señor. De esta manera estaba recuperando, estaba viniendo por las ovejas perdidas. Yeshua tuvo que morir por causa de la redención de Israel. Pero a través del apóstol Pablo y a través de todos los demás apóstoles y las cartas del Nuevo Testamento, Yeshua estaría cumpliendo este mismo propósito. Estaría reuniendo a las ovejas perdidas de Israel, lo que hoy en día continúa sucediendo. Tú y yo somos parte de este rebaño, de estas ovejas que estábamos perdidas, que estábamos sin identidad. Pero hoy tenemos una identidad. No una identidad con el Israel geográfico de allá de Oriente, con la nación política de Israel. No tiene nada que ver con eso. No te identificas. De hecho, yo te digo que no te identifiques con ellos. En ese sentido, no, sino con el Israel de Dios que hoy se encuentra disperso entre todas las naciones del mundo. El mandamiento que recibieron los apóstoles por parte de Yeshua fue ese: vayan y hagan discípulos y enséñenles todas las cosas que les he enseñado. Es decir, aunque en su tiempo y en el corto tiempo de vida que tuvieron los apóstoles antes de morir, finalmente ellos dejaron plasmado todo este mensaje del Evangelio. ¿Para qué? Para ser diseminado. Hoy en día, por esa razón, te hablo de esta
esta mecánica que tú debes seguir a compartir el Evangelio. Debes de abarcar todos estos puntos importantísimos del mensaje de salvación y que representan las buenas nuevas, el buen mensaje, el Evangelio de Jesucristo, porque esto implica conocer el reino de Dios. Es hermoso cuando nosotros lo entendemos de esta manera y adquirimos esta gran responsabilidad. Esto, esto es una responsabilidad de todo aquel que ya tiene esta identidad. Si tú ya tienes esta identidad, si tú ya entendiste que tú eres parte de este Israel por el que vino Yeshua, entonces tienes la misma responsabilidad que alguien más tuvo para contigo, de ir y enseñarles todas las cosas que Él nos enseñó. El apóstol Pablo y todos los demás apóstoles continúan cumpliendo este mandamiento a través de todo el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento que está basado y que tiene su origen en la Torá, es decir, en los 5 libros de Moisés y en los profetas. Así es de que, pues bueno, Pablo estaba cumpliendo con este propósito allí ante muchísimos gentiles y ante estos reyes. Verso 24 dice: entonces Festo dijo: rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, ya ven, eran muchos, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén, y aquí dando voces que no debe vivir más, decían, pedían su muerte. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Esto es muy importante. El verso 25 finalmente, públicamente, está exponiendo que ninguna cosa digna de muerte halló en el apóstol Pablo. ¿Qué significa? Pues significa que ya había hablado con él, largo y tendido, y ya tenía un criterio definido acerca de su culpabilidad. No era culpable, pero seguía detenido. Y seguía detenido ¿por qué? Bueno, porque apeló a César, ya no podía irse. Por esa razón muchos dicen que Pablo se equivocó, pero no, Pablo no se equivocó. Pablo seguía cumpliendo con el mandamiento recibido por Yeshua. Tenía que ir a Roma. Verso 26. Como no tengo cosa cierta, y aquí es importantísimo, como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, es decir, a César, le he traído ante vosotros y mayormente a ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir, porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que hay ya en su contra. Claro, ahora el motivo para enviar a Pablo, a César, se debía precisamente a la apelación que hizo y no propiamente motivado por algún hecho en concreto que justificara la detención del apóstol Pablo. Ya no había justificación, lo único que había era la apelación de Pablo. Y esto estaba representando un problema para Festo porque no tenía argumento sólido en contra del apóstol Pablo para presentarlo ante César. Tenía que decir algo, tenía que llevar una carta o enviar una carta enviándole a Pablo y explicándole, justificando verdaderamente el tiempo que se iba a tomar el César para conocer del asunto. De modo que Festo solicitó el apoyo del rey Agripa, además de todos los presentes, para que le ayudaran a encontrar algún elemento de convicción que fuera suficiente para informar de algún cargo en contra de Pablo a César y no llevar a cabo pues esta diligencia sin este elemento, ¿no? Pues necesario. Festo usó la expresión fuera de razón. Ahí leemos en el versículo 27, dice: porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que hay ya en su contra. Bueno,
Festo usó esta expresión, ¿no?, de la falta de razón, refiriéndose al hecho de enviar a Pablo sin tener una razón que justificara su envío, como preso de Roma. Y esto, por un lado, nos indica que los propósitos divinos se estaban cumpliendo y Pablo estaba siendo un instrumento en ello. Eso es importantísimo. Lo que nos habla del mover del Espíritu de Dios que continuaba obrando en la vida de Pablo y de todos los que estaban involucrados en estos eventos. Por otro lado, el apóstol Pablo nos deja la enseñanza, una enseñanza muy importante en este acontecimiento como siervo de Dios, porque él dio muestras claras de que efectivamente no estimaba como preciosa su vida misma con tal de cumplir con la misión que le fue encomendada. No le importaba morir. Y Pablo sabía que estaba en este riesgo y que estaba en un momento dado, que podía ser condenado a muerte. Como lo fue a final de cuentas, ya después de tiempo. Llegar al nivel de la fidelidad que tuvo el apóstol Pablo, a nosotros pues nos implica que vivamos todo lo que tiene que ver con nuestra fe, muy a pesar de los inconvenientes que se nos presenten para cumplir nuestros planes personales. Porque por encima de las expectativas de nuestras vidas, de las expectativas que son a veces, o a veces tienen que ver con nuestra familia incluso, pues debemos poner por encima, vivir la fe que tiene que ser coherente en el cumplimiento de nuestro propósito en esta vida. Y Yeshua habló de este tema, de esta gran decisión que tú y yo debemos tomar en un momento dado de nuestras vidas. Él dijo, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará.